Muy buenas noches, casi son las 10 menos 20 de este miércoles 28 de noviembre de 2001. Estamos en directo como cada miércoles y estamos aquí y ahora en Telahuime. Le vamos a hablar esta noche, o eso intentamos con nuestra invitada, de la celebración el día 1 de diciembre del Día Mundial del SIDA. De eso vamos a hablar, de SIDA, de la enfermedad, de temas alrededor de este problema, de esta enfermedad. Reflexiones, pues muchísimas alrededor de eso. Una primera sería los días internacionales. El calendario, lo miramos a principio de año, está lleno de días internacionales de un montón de cosas. Como decíamos casi en tono irónico, habría que buscar huecos si queremos instaurar otros días internacionales. ¿Para qué sirven? Bueno, distintas explicaciones y esa era una de las primeras reflexiones que le hagamos a nuestra invitada. ¿Tenemos la suficiente información sobre el SIDA? Cuestión para plantearnos también. ¿Nos preocupa verdaderamente el tema del SIDA? O como otros, guerras, conflictos internacionales, otro tipo de enfermedades y peligros, como es un tema que no nos toca, no nos ha tocado, por suerte, pues parece que no nos va a tocar nunca, que estamos alejados de ese tema. Es esa reflexión. Como a mí no me afecta, pues un tema secundario. El SIDA, Día Internacional, el 1 de diciembre. Comenzamos aquí y ahora. Proseguimos el tema del SIDA y lo hacemos como siempre en esta segunda parte, en esta continuación, la presentación de nuestra invitada. Ella es Laura Rodríguez, trabajadora social de la Asociación Amigos contra el SIDA. Laura, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acercarte en esta fría y lluviosa, parece que hace un poco de tiempo, lluviosa noche en Agüime. Bueno, las gracias a ustedes. Lo que decíamos en la introducción, Laura, Día Internacional del SIDA, ¿sirve para algo? ¿Para qué? Bueno, realmente nosotros utilizamos este día principalmente para tres cosas. Uno es pues reivindicar que las cosas no han avanzado tanto como quisiéramos, sobre todo a nivel social. Todavía existen muchos recursos para favorecer a las personas seropositivas. Por ejemplo, en Canarias no se cuenta sino con una sola casa de acogida para enfermos de SIDA, para seropositivos. Incluso tiene 4 plazas, 6, no es más, con la demanda que puede existir. No existe un centro de día donde los seropositivos puedan ir. Hay muchos recursos que aún nos faltan, entonces es un día en el que reivindicamos todas esas faltas. Este año incluso reivindicamos que tenemos que empezar de cero. Es como si todo hubiese fallado, no hemos conseguido que la población se conciencie, que prevenga, con lo cual tenemos que empezar de cero y volver otra vez a recargar aquellas cosas que creíamos que la población tenía asimiladas. Es un día en el que, bueno, salimos a la calle dándonos a conocer como asociación, como recurso, en el que hacemos una acuestación. Pues gracias a esta acuestación prácticamente la asociación vive durante todo el año, gracias a este dinero que se recauda ese día. Y bueno, para seguir informando, salimos a la calle sobre todo para hacer que la información llegue a los ciudadanos, porque a veces se tiene mucho miedo, mucho recelo de ellos acercarse a donde estamos nosotros. Sí. Todavía hay una especie de tabú, la gente se piensa que en nuestra asociación están los seropositivos pues poco menos que muriéndose en las esquinas, o que van a encontrarse personas enfermas, para nada. Las personas que hay por allí pues están sanitas, vivitas y coleando y bueno, trabajando todo. Estos días previos y los días posteriores y el mismo día 1 son días diferentes a lo que es el trabajo diario de la asociación.
Hombre, diferente no, lo que pasa es que se multiplica por 20, porque nosotros durante todo el año estamos, por ejemplo, dando talleres de información y prevención y concienciación en los institutos, pues como que todo el mundo se acuerda del SIDA para el 1 de diciembre y todo el mundo nos llama para que en los 15 días estos vayamos a dar los talleres. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, es decir, informar, prevenir y sobre todo concienciar para luchar contra el SIDA social. Lo que pasa es que es eso, que se aumenta el trabajo, pero bueno, de una manera bárbara porque todo el mundo nos solicita, pues para las teles, las radios, para todo. Y aparte de que tenemos que preparar lo que es el día 1, las actividades que hacemos y bueno, se multiplica el trabajo diario con el extra, digamos. Lo has contestado en parte, pero yo quería puntualizarlo más. ¿Qué son? Es decir, Amigos contra el SIDA, ¿qué es? Bueno, nosotros somos una asociación que en principio surge por un grupo de personas que están sensibilizadas ante la problemática y deciden formar un recurso en el que se atienda a las personas seropositivas, porque en el momento en que nace Amigos contra el SIDA no existía sino este recurso en Las Palmas. Ya hoy ha desaparecido, con lo cual somos la única asociación anti-SIDA de la provincia de Las Palmas. ¿La única? La única, somos la única. Es decir, nosotros ahora mismo nos vemos pues enviando información a institutos de Fuerteventura, a través de teléfono con Lanzarote, porque allí se está intentando formar otra asociación, pero no es fácil. Y bueno, somos la única de aquí. Hoy ya pues hay profesionales, no es un grupo simplemente de amigos que se reunieron para trabajar. Hoy hay profesionales que dan una atención pues un poco más profesional, valga la redundancia, y un poco más específica en el tema de VIH, y bueno, nace con la misma idea de dar apoyo a los seropositivos, sigue con la misma idea de dar apoyo a los seropositivos, pero bueno, nace primero de una manera un poco... ¿Cuánto tiempo llevan funcionando? Nosotros nacemos en el 96. En 96. Y nacemos en el sur de la isla, en San Bartolomé de ¿Tienen Tirajana. la sede ahora mismo? No, ahora estamos en vecindario. ¿En vecindario? Llevamos pues desde junio ahí en vecindario. Y bueno, tenemos 2 sedes, no esa es la única, tenemos otra en Las Palmas, que también nos acabamos de mudar, este ha sido el año de las mudanzas. Nos trasladamos del Estadio Insular que estábamos antes, nunca conseguimos ver un partido, pero bueno, estábamos en el Estadio Insular y nos pasamos para el Centro de Recursos Sociosanitarios Fátima se llama. Todavía no me sé el nombre porque es tan largo, acabamos de mudarnos prácticamente, pero bueno, estamos en la misma zona prácticamente, es muy cerquita, en Ciudad Jardín. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos profesionales? Sí, profesionales, bueno, ahora personas mismo, que echen una mano, que estén... Bueno, ahora mismo contamos con bastante gente de voluntarios, pero profesionalmente somos 2 trabajadoras sociales, 2 educadores sociales, 2 psicólogos y tenemos un auxiliar administrativo. Eso digamos que es el personal contratado. Lo que pasa es que tenemos, pues, la junta directiva, por ejemplo, son todas personas voluntarias de la asociación. Y bueno, aparte de los voluntarios que tenemos que colaboran de forma puntual o algunos que hay que llevan un trabajo un poquito más específico en la asociación, pues dando a lo mejor talleres de manualidades, de yoga, de tai chi, una serie de actividades. Vamos adentrándonos en la cuestión del tema del SIDA, y esa sería la pregunta sería, más que un tema, ¿es un problema en Canarias el SIDA? Sí, es un problema. Es un problema. Es realmente un problema preocupante aquí en Canarias porque somos una de las comunidades autónomas que digamos que estamos más en cabeza en el ranking de, digamos, de personas infectadas. Hombre, siempre teniendo en cuenta que no podemos comparar la población que hay en Barcelona o en Madrid y los casos que pueden haber allí, pero al ser una población menor, aquí realmente es un problema en Canarias. Es un problema. Sí, por el clima tan maravilloso que tenemos, siempre hay que contar con esa población que, bueno, pues acude aquí para evitar un poco los fríos de Europa. Norte, y central y norte de Europa. Entonces, realmente es un caso bastante... Pero ya no es por la gente que venga de fuera, sino por la propia Canaria. O sea, es un problema y es preocupante. Realmente sí. Sí. Porque, bueno, a nivel nacional los casos SIDA están parándose, pero las nuevas infecciones están aumentando de manera bárbara. Cuando dices casos SIDA, para ¿te estás refiriendo a...? Vamos a ver, los casos SIDA, en el enfermo de SIDA, que todos imaginamos un poco, la persona que ya está afectada por alguna enfermedad, ya se ha deteriorado, incluso es la persona a lo mejor que ya está más tiempo ingresada en un hospital que no. Y los casos de nuevas infecciones, la diferencia es que la persona puede tener el VIH en su cuerpo sin ni siquiera darse cuenta. No hay ningún síntoma, ni interno ni externo,
que nos delate a nosotros, que nos demos cuenta de que estemos enfermos, que tenemos esa enfermedad, que tenemos ese bichito haciendo de las suyas en su cuerpo. Entonces, digamos que el portador seropositivo es la primera fase, que esta fase es la primera, pero puede durar, bueno, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 18 años. Yo conozco personas que están en esta primera fase, hasta digamos. 18 años. Sí, no podemos saber si duramos más o menos porque la enfermedad solo tiene 20 años. Entonces, no se sabe hasta dónde se puede llegar, pues digamos, sin llegar a la última fase, que es a la fase SIDA, que digamos que es la fase cuando ya estamos en fase terminal. Los médicos catalogan que desde que ya tienen una o dos enfermedades, pues ya está en el primer estadio de SIDA. Pero bueno, que a lo mejor pues es simplemente una neumonía que ha recaído y ya para los médicos está en fase SIDA. Pero realmente el enfermo de SIDA es el que ya está, digamos, en una fase terminal. Mientras... Perdona, voy preguntando porque usted me ocurrió. Sí. ¿El SIDA mata? ¿Es el que mata directamente? No, el SIDA no mata, el que mata es el VIH, porque el VIH lo que va haciendo es como comerse nuestra defensa, yo lo explico así para entenderlos todos, va como acabando con todas nuestras defensas, y si no tenemos defensa, pues no nos podemos proteger pues de una neumonía, de un cáncer, de 20.000 cánceres, porque puede aparecer un cáncer en cualquier sitio del cuerpo, y de todo tipo de enfermedades. Entonces, estas enfermedades son las que nos matan porque el VIH nos ha dejado indefensos. El SIDA no mata, nadie muere de SIDA. De SIDA no se muere, el SIDA es una fase. Ya. Se muere pues del cáncer que te dio, de la neumonía, de 20.000 cosas puede morir, no tienes defensa y mueres de estas enfermedades, pero de SIDA no se muere nadie realmente. El SIDA es una fase, digamos, es como decir, estás en primera división, estás en segunda, estás en tercera. Es una fase, un periodo. Es una fase, pero realmente de SIDA nadie muere, lo que pasa es que todos decimos murió de SIDA. Bueno, de SIDA no murió, moriría del cáncer que le dio o de lo que sea. En datos, algunos datos, números fríos, son fríos, por ejemplo, ¿cuántos casos pueden haber en Canarias ahora Yo tengo mismo? aquí recogido que en el boletín epidemiológico que saca el Servicio Canario de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública, desde que se empezó el primer registro hasta el 30 de junio de este año, hay 1.571 casos recogidos en Canarias. 1.571. De casos SIDA, digamos que antes solo se controlaba cuando se llegaba a la última fase. Desde este año, a principios de año, se empezó a controlar lo que eran las nuevas infecciones. Es decir, no tienes enfermedades, no tienes síntomas, pero estás registrado. Y en esto pues se dieron 136 casos. En 6 meses se han infectado, digamos, que esté registrado 136 personas. 136 personas en los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses. Bueno, hasta junio, de enero a junio. Porque de junio hasta ahora pues no hay datos. No hay. Es decir, no ha aparecido el boletín que sale cada 3 meses y no tenemos datos ahora mismo. Están recogidos, pero yo no los tengo. Tener en cuenta que este dato es un poco pues impreciso, porque una persona que por ejemplo acuda a un hospital privado, se haga la prueba y se trate a través de este hospital privado, no aparece en estos registros. Así como tampoco aparece una persona que viva por ejemplo en Inglaterra, se venga a vivir aquí, él trae su medicación de su país de origen y no aparece tampoco en estos registros. Entonces es un dato una información a tener muy en cuenta. Es una información un poco secada. A esos datos que acabas de dar, ese número son de personas que han acudido a la Seguridad Social, al Servicio Canario de Salud. Digamos que ha acudido a la Seguridad Social y ha dado un resultado positivo. También hay que tener en cuenta los casos que se han infectado en esos 6 meses y que como no tiene síntomas, no tiene ningún tipo de afección y él no puede notarlo o ella no puede notar que tenga ese virus en su cuerpo, pues tampoco está registrado porque no ha ido a hacerse esa prueba. Síntomas, y avanzamos un poquito más. ¿Qué síntomas? Es que no existe síntoma. No hay un cuadro. No, claro. Es decir, se empieza a tener síntomas cuando ya llegamos a la primera enfermedad oportunista, es decir, cuando nuestras defensas ya han disminuido tanto que nos empiezan a atacar enfermedades como por ejemplo la neumonía. Si nuestro sistema de defensa estuviera bien, no nos tiene por qué atacar una neumonía. Entonces, al atacar una neumonía, pues a lo mejor nos vemos en el hospital y los síntomas que tenemos son las de la neumonía. No son los síntomas más específicos pues del SIDA, porque no los hay. Es decir, si a lo mejor lo que te achacó fue una toxoplasmosis, pues vas a tener los síntomas de esa toxoplasmosis. No vas a tener los síntomas, no hay unos síntomas. O sea, está camuflado. Exacto. No, es que se tienen los síntomas de la enfermedad que te ataca. Porque realmente, mientras el VIH va haciendo sus mellas, se va comiendo las defensas, no hay nada que a nosotros nos delate que se están comiendo nuestras defensas. La reacción es que enfermamos.
Esos son los síntomas. ¿Y de qué enfermamos? Pues de lo que enfermemos tenemos esos síntomas. No hay unos síntomas específicos. Corrígeme, entonces es falso o no es totalmente correcto, por ejemplo, que una persona empiece a adelgase rápidamente, no se adelgaza, no. etcétera. Si resulta etcétera. que tiene unas diarreas, tiene vómitos constantes, pues quizás adelgaces, pero no es derivado, sino a lo mejor por algún tipo de enfermedad. No es directo, proporcional. No. De hecho, hoy en día, cuando vemos una persona que está súper flaquita o lo que sea, suele ser por unos efectos secundarios de los tratamientos que se toman. No de la enfermedad en sí, son los tratamientos que hacen que se cree este efecto secundario. Es lipodistrofia, lo que se llama lipodistrofia, que es una mal distribución de la grasa. Desaparece de brazos y manos y se acumula pues en las mujeres en un pecho desproporcionado, en el estómago, sale una chopa increíble, pues eso, son esos síntomas los que se suelen dar. Pero claro, hoy en día con tanta anorexia y bulimia y eso, podemos ver a una persona delgada y no tiene por qué ser seropositivo para nada. Laura, ¿te parece irme para el público? Además porque quizás en estos días, y lo decías al principio, el tema de la información, ¿no? 3 o 4 preguntitas clásicas, perdón, que vemos en casi todos los folletos. ¿Qué es el SIDA en sí? ¿Cómo lo podríamos definir? El SIDA, sus palabras, cuando lo deletreamos, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome, conjunto de síntomas de enfermedades, por eso, porque estamos en esa fase de inmunodeficiencia, porque ataca el sistema inmunológico, y adquirido porque se adquiere en un momento de la vida. No es hereditario, es decir, incluso el bebé que nace de madre seropositiva no lo ha heredado, sino que lo ha adquirido en algún momento, durante el embarazo, durante el parto, o bueno, la lactancia se suele evitar porque la leche materna es uno de los fluidos corporales que transmiten la enfermedad, es adquirido. Y luego la enfermedad en sí es que el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que es lo que produce llegar a la fase SIDA, ¿cómo lo definimos? Pues es que simplemente es un virus que va, digamos, atacando a nuestro sistema de defensa, para entenderlo. Simplemente hace eso, pero simplemente es que, como yo siempre pongo el ejemplo, es como el ejército ese que tenemos, pues recorriendo todo nuestro cuerpo, y ante cualquier agente extraño, pues ataca, pues si nosotros no tenemos ejército, pues estamos indefensos. Nos pueden matar en cualquier momento, porque no tenemos ejército. Segunda cuestión clara, ¿cómo se contagian? Yo preferiría que no se utilizara la palabra contagio. Yo hago la diferenciación porque realmente la enfermedad no se contagia. No se contagia. ¿Por qué? Se contagia una gripe, por ejemplo, o se contagia alguna enfermedad que yo estando aquí y tú estando ahí me la puedas transmitir a mí. Pues yo qué sé, una gripe. Si tú tienes gripe, yo simplemente por estar aquí puedo salir de aquí con un gripazo increíble. Sin embargo, yo puedo ser seropositiva o tú ser seropositivo, y si estamos aquí tranquilamente charlando, nos podemos tocar y demás y no pasa nada. Para que esta enfermedad pase de un cuerpo a otro, tiene que haber una vía de salida de mi cuerpo y una de entrada en el tuyo. Entonces, por eso es transmisible. No es contagiable, digamos. Subrayamos, no se contagia, se transmite. Y bueno, y segundo, intentamos no utilizar este término porque como que utilizarlo hace que la gente tenga más miedo pues al estar con una persona seropositiva, porque parece que cuando dices es que se te contagia, no, se te contagia, parece que es que simplemente por estar aquí se te puede pegar, te puedes infectar, para nada. Es decir, si no hay una vía de salida de un cuerpo, no puede haber una vía una vía de entrada en el otro cuerpo, no pasa nada. Porque de hecho el VIH al contacto con el aire muere como en 1 minuto. Entonces pues, si yo por ejemplo me cortara y sangrara, esa sangre ya en 1 minuto no sería infecciosa, porque moriría el virus. Entonces tendría que ser que mi herida, pues entrar en contacto, pues que tú tragaras la sangre, lo típico que se hace en chupar la sangre para que se corte, o lo que sea. Tiene que haber una vía de salida y una vía de entrada. Por eso es una enfermedad transmisible. Infecciosa. Infecciosa, no contagiosa. ¿Mediante la sangre? Mediante sangre, ¿qué más? Semen, fluidos vaginales y la leche materna. Cuando entramos en contacto con estos 4 fluidos es cuando tenemos que tener alguna prevención ante el VIH. De resto, ninguna. Repetimos, si te parece. La sangre, por ejemplo, podemos entrar en contacto si nos pinchamos con una jeringuilla y bombeamos, pues se da los casos de los chicos drogodependientes, los jóvenes drogodependientes que pueden utilizar una jeringuilla contaminada.
Porque los otros casos, por ejemplo, ya hoy en día vamos a donar sangre, el material que se utiliza es estéril. Vamos al centro de salud a pincharnos, lo que sea, todo ese material es de un solo uso y además es esterilizado. Entonces, ese tipo de transmisión, antes las transfusiones de sangre podían ser una vía de infección, hoy en día aquí en España se analiza mucho la sangre y esos casos han pasado a ser cero. Lo que pasa es que si, por ejemplo, nos vamos de viaje al Caribe, pues en estos países que están menos desarrollados, la sangre no se analiza, con lo cual ahí sí pasa a ser una vía de riesgo. Si, bueno, manda narices que encima nos vayamos al Caribe, tengamos un accidente, tengamos que ingresar, pero bueno, si pasara, una transfusión de sangre podría ser muy peligrosa. La sangre, pues eso. El semen, pues en las relaciones sexuales, en la penetración, tanto vaginal como anal y en el sexo oral, pero que se evita simple y únicamente utilizando un preservativo. Es la única manera. Utilizando el preservativo es la única manera de evitar. Y bueno, los fluidos vaginales, pues igual en la penetración vaginal y en el sexo oral, que se utilizaría también el preservativo. Desde principio hasta fin, como se suele decir siempre, porque si realizamos una penetración y digamos que cuando llega el momento de la eyaculación nos ponemos el preservativo, no estamos haciendo nada, porque ya se puede haber producido la infección al entrar en contacto con los flujos vaginales. ¿Mediante la saliva? Para nada. No, eso es un tabú. No. Lo que se suele decir siempre, ni incluso teniendo sangre en la boca, porque siempre tiene que haber una cantidad significativa de los fluidos para que pueda haber una transmisión. Entonces, la cantidad significativa que tendría que haber en una boca para que un beso pudiera ser, digamos, una vía de infección, yo la cantidad de sangre que podría haber en la boca no creo que le diera un beso a nadie, es decir, poco menos que tendría que estar sangrando. Pues yo qué sé, que te quites un diente o una muela, lo que sea, y esté, pues oye, que esté sangrando bastante. Porque cuando la cantidad es mínima, pues una encía que sangra un poquito y tal, no es infeccioso. Porque la saliva, no se sabe por qué, tiene una enzima que neutraliza, digamos, el VIH, lo mata. Y bueno, para que la saliva en sí fuera infecciosa tendría que ser en un beso de 10 minutos, no a lo largo del día 20.000 besos, sino en un beso de 10 minutos, pasar 7 litros de saliva de una persona a la otra. Con lo cual no es infecciosa, porque sería prácticamente imposible. Y de estas preguntas cortas, ¿cómo se previene? Decíamos el uso del preservativo. Es que únicamente hoy por hoy, a no ser que sea la abstinencia sexual, el único método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA es utilizar el preservativo. Digo las enfermedades de transmisión sexual porque también es muy importante, hombre, aparte de que el VIH se transmite sexualmente, las enfermedades de transmisión sexual como que las olvidamos un poco y son también muy importantes los efectos secundarios que pueden tener, pues una esterilidad tanto en el chico como en la chica, o bueno, la sífilis que podía afectar hasta incluso, ya no existe la sífilis, pero bueno, podía afectar al sistema nervioso, ¿sabes? Que eran enfermedades a tener en cuenta. ¿Se sabe a ciencia cierta, a nivel anecdótico, la pregunta, ¿se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del SIDA? ¿De dónde proviene? Científicamente no está probado, no hay ninguna, digamos, explicación de las que pueda existir que esté, pues científicamente, que yo a lo mejor tiro esto y digo, cae al suelo, no sube nunca. Sí. No hay nada que científicamente esté demostrado. La teoría que más se acerca a los estudios es que, bueno, que el mono en África lo tuvo y en los años 40, 50, cuando emigraron los africanos, cuando fueron esclavizados a América, pues se trajo hasta América. Pero realmente no hay ninguna teoría que 100%, digamos, sea fiable y constate que, bueno, que apareció de ahí y llegó aquí. Nada. SIDA y desconocimiento o ignorancia es una mezcla no deseable, es una mezcla explosiva. Es con lo que más nos está costando luchar hoy. Parece increíble que la desinformación sea lo que está haciendo que esta enfermedad sea tan grave. ¿Por qué? Porque la desinformación, el desconocimiento está haciendo que aparezca el SIDA social que llamamos nosotros. SIDA social. El SIDA social. El SIDA social es el que se produce, pues, todo el rechazo, todo, pues ese sí, pero no realmente, que se produce tanto no con el cero positivo solo, sino incluso a lo mejor con sus hijos, porque a lo mejor, es que a lo mejor se puede infectar porque vive con su padre en la casa, o con su madre, con su hermana, que es seropositiva, con su abuela, con su abuelo, con quien sea,
incluso a toda la familia, es como si se la aislara, se la marginara. Entonces, luchar contra esto, que única y exclusivamente lo produce la desinformación, es lo que más nos está costando hoy por hoy. Esto es que, porque a nivel biológico, el SIDA biológico está muy controlado. La gente cada vez se muere menos de SIDA. Antes se podía morir 20 personas en un hospital en un año, hoy se mueren 2 a lo mejor. ¿Sabes? Que Curioso, a ese ¿no? nivel SIDA social, el está daño más controlado, grande. claro, porque hay que tener en cuenta que el rechazo de un amigo, de tu mejor amigo, el rechazo de incluso tu madre, tu padre, todo esto es lo peor que se lleva hoy en día. Y están viendo imágenes de información, folletos que tenemos pues de teléfonos de contacto, de servicios y demás a lo largo de la conversación. Estoy leyendo aquí lo de las pruebas diagnósticas, señalar que aquí en la isla se puede hacer de forma anónima y gratuita en Cruz Roja, en los centros de salud se puede solicitar y bueno, los hospitales suelen cerrar a la vez que te lo hagan porque hay digamos, sus sitios para hacerlo, y luego en los laboratorios privados, que no es tan cara tampoco para hacer, la gente tiene como la idea de que va a ser una prueba más cara. Puede salir entre 5 o 10 mil pesetas la prueba. 5 o 10 mil pesetas esa prueba. Que no es barata, pero que bueno, que no es... Un dineral, ¿no? El SIDA como disculpa para, lo decías un poco con el tema del SIDA social, ¿no? Para arremeter con determinados colectivos o con determinado tipo de conductas que, digamos, si lo explico, que no es la generalidad o no está bien considerado o por determinado grupo no está bien considerado. Es decir, esa frase, no, es que claro, el SIDA es de los homosexuales, claro, tenía que ser así, o de la promiscuidad sexual. ¿Qué opinión te merece eso? Es que un poco como que nos queremos resguardar, como si por negar la evidencia y echarle un poco la culpa a esos colectivos o por esas actitudes de promiscuidad nos fuéramos a proteger de la enfermedad. Realmente los homosexuales es un colectivo que se ha concienciado más que los heterosexuales y que otros colectivos, por ejemplo los usuarios de drogas por vía parenteral o las prostitutas, los trabajadores del sexo, las trabajadoras del sexo, y son un colectivo en el que ha subido menos las nuevas infecciones. Sin embargo, en los heterosexuales que tenemos esa idea, a mí no me toca, eso es pues de homosexuales. Sí, eso, yo no practico eso, yo no soy homosexual, yo no tal, a mí no me va a tocar. Precisamente en los heterosexuales, sobre todo en mujeres y jóvenes, dentro incluso de los jóvenes, las chicas, es donde más se están produciendo las infecciones. O sea, asintomático, ha aumentado los datos más en heterosexuales Exacto. que en grupos homosexuales. Sí, y que en usuarios de droga por vía parenteral y que en trabajadores del sexo, en todos los colectivos, digamos que se ha estancado. En el único que ha subido, en todos han subido, pero digamos que de una manera pues relativamente normal, pero en los heterosexuales que se ha disparado, digamos, la curva, que si tuviera que subir, ha subido de una manera bárbara. Sí es verdad que, bueno, colectivos como el homosexual como que se está un poco tranquilizando, ya lo están viendo como que los tratamientos son la panacea, me van a curar, pues un poco como que están dejando otra vez de tomar medidas. Pero aún así toman más que el colectivo heterosexual. Porque los heterosexuales, digamos, los jóvenes sobre todo, a veces cuando piensan en tomar una medida de precaución, el preservativo, lo piensan más por el tema del embarazo que por prevenir las enfermedades. Ya. Entonces, pues, utilizan otros métodos que realmente no los están protegiendo de las enfermedades de transmisión sexual. Pues ya sea la píldora, ya sea el mal llamado método anticonceptivo de la marcha atrás, que suelen utilizarlo muchos jóvenes todavía, yo me sorprendo. Bueno, 20.000 cosas. El otro día salió un artículo que las chicas inglesas, sobre todo en Londres, tenían la idea de que si después de hacerlo se ponían a saltar, como que no se producía el embarazo. Y yo es que me quedé, digo, bueno, pero ¿para qué me río si aquí poco menos que tenemos algún tipo de esas creencias? Sí, bueno, también que hablas de prensa, que era demoledor el artículo en El Mundo hace un par de domingos, hablaba sobre chicas, madres muy jóvenes, y eran canarias, ¿no? Decían lo de afortunadas porque están en Canarias, y 15, 14, 15, 16 años, había un caso de 19 años con 3 hijos y deseados. Sí. En ese caso era más grave porque eran deseados. Es que el tema es que aquí un poco cuando se ha preguntado a estas jóvenes que
tenían información, da la casualidad, siempre hay alguna que no, ¿no? Pero tenían información, muchas veces era un hijo deseado, pero bueno, ya habría que plantearse otra serie de historias. De cuestiones. Porque claro, desear un hijo a los 14 años como que todavía no se ha vivido, ¿no? Como para empezar a desear cosas que puede tener cambiarte la vida. Radicalmente. ¿Qué papel han jugado declaraciones públicas a los medios de comunicación de reconocimiento de personajes famosos que han tenido o que tienen el SIDA? Llámese Ross Hudson o llámese el jugador de la NBA Magic Johnson. Es decir, ¿ha servido? ¿De qué manera? A mí personalmente me sirve para cuando pongo los ejemplos en los institutos y intento hacer ver a los jóvenes que los seropositivos, los que tienen esta enfermedad, no están todos demacrados en un hospital y demás, sino que tienen una imagen, pues, no solo los jóvenes, todos nos tenemos que meter un poco esa idea de que Magic Johnson, con lo bueno que está y el ejercicio que hace, a ver quién iba a decir que tiene el VIH. Jugador de élite, ¿no? Un deportista de élite. Exacto, que tiene el virus en su cuerpo. Entonces, pues cuando nos vamos por ahí de copas, cuando nos vamos de marcha, o cuando vamos a tener una relación con una persona, ¿por qué no? Es decir, ¿qué nos hace ver que esa persona no pueda tener el VIH? Porque está bien de presencia, porque está bien físicamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor esa persona solo ha tenido una relación, ¿vale? ¿Y cuántas ha tenido esa a su vez? Y así se va creando una cadena y resulta que a lo mejor en esas cadenas podemos encontrar una persona seropositiva que haya llegado a infectar a esa persona que a lo mejor conocemos de toda la vida. Y bueno, que encima sabemos poco menos su vida sexual y sabemos que solo ha tenido relaciones sexuales con una persona, pero es que a lo mejor esa persona estaba infectada y físicamente estaba bien y confió en esa persona. ¿Y nosotros por qué tenemos que confiar en esa persona? Porque la conocemos de toda la vida. No es igual que el amor no es una vacuna contra el VIH, es decir, por mucho que queramos a nuestra pareja, porque la veamos perfecta, maravillosa y eso, no nos asegura que no sea seropositiva. ¿En qué punto está la investigación médica, la información farmacológica ahora mismo? ¿Hay una solución? ¿Hay un medicamento? ¿Hay una terapia definitiva? No, solución no. Ni hay la vacuna maravillosa. Bueno, ahora yo estoy esperando ya que para el día 1 todos los años sale la maravillosa vacuna, que siempre se investiga si funciona o no en África. ¿Por qué en África? Quizás porque como que allí, como la esperanza de vida, siendo seropositiva, no es como la de los seropositivos del mal llamado primer mundo, porque aquí no te mueres, allí te mueres. Entonces, pues como que a ti te dicen, te vas a morir o prueba esto, a ver si no te mueres, pues supongo que hay más personas que se presten a probar una vacuna, a probar pues lo que sea. No existe la vacuna. ¿Se ha mejorado desde que se conoció, desde que se empezó a investigar ahora? Sí. Mucho. Esta es una enfermedad en la que se ha avanzado, se ha conocido, pero bueno, una cantidad de datos que a lo mejor en otras enfermedades llevan 40 años y todavía van por la mitad. Es decir, se ha avanzado mucho, incluso se han conseguido muchos medicamentos, incluso mejorando, pues al principio tenías que tomar 20 pastillas, ahora se ha reducido pues a lo mejor a tomar 3, 4, 5. Bueno, la calidad de vida ha mejorado en ese sentido. Sí es verdad que los efectos secundarios de estos tratamientos pues dejan mucho que desear, no es para nada agradable los efectos secundarios que pueden tener. Sí, muchos efectos secundarios, diarrea, vómito, bueno, un malestar continuo. 20.000 efectos secundarios que a veces te planteas tú si no será mejor dejar los tratamientos que continuar con ellos. Por eso es un poco hacer ver a aquellas personas que los tratamientos no son la panacea, es decir, no hemos descubierto una solución. Es unos tratamientos que nos están pues alargando la vida, estamos viviendo, estamos disfrutando de nuestra vida como cualquier otra persona, pero no es una cura. Sí, ya al mínimo acostumbrarse a unos tratamientos diarios ya es una cruz, como solemos decir. Es igual que la persona que tiene que estar pinchándose todos los días cuando es diabético. Es una rutina que hay que seguir. Diálisis para claro, el tema de riñón, exacto. etcétera. Es una rutina que tienes que seguir, es un tratamiento. Entonces sí, se ha avanzado mucho, pero vacunas, sinceramente, no. Y es una pena que cada año pues saquen esas noticias esperanzadoras, porque imagínate cuando se ve seropositivo, que estás pendiente de la última noticia, de la última... Bueno, después de que pasa el día 1 son unas avalanchas de llamadas pues preguntando si es verdad, si hay algo, si tal, y siempre tenemos que decir lo mismo. Son vacunas que están en fase pues eso, de experimentación y no hay nada claro. No, para nada. Una cosa que puede ser anecdótica, pero que
podemos hemos pensado, más que una ocasión, por lo menos quien te habla, puede haber casos de personas contagiadas del virus y que estén... Personas infectadas y que estén... que lo propaguen conscientemente. Conscientemente. Que estén haciendo ese daño. Yo podría asegurar que sería muy raro el caso, y tendría que ser una persona que ya estuviera, pues a lo mejor a nivel psicológico, pues no estuviera bien. ¿Por qué? Porque el seropositivo es el primer interesado en no volverse a reinfectar. ¿Por qué? Porque tan importante es no infectarse la primera vez como quizás más importante es no volverse a infectar. Por ejemplo. ¿Te puede volver a infectar? Sí. Es decir, más que infectar es eliminar vías terapéuticas. Por ejemplo, yo estoy tomando unos tratamientos A, B y C, y tú estás tomando B, C y D. Mi terapia y tu terapia. Si nosotros tenemos relaciones sexuales y nos reinfectamos, ya yo estoy haciendo que mi terapia no funcione porque yo he adquirido también, digamos, tu virus. Y ahora ya pues se ha creado un tercer virus. Ni el mío ni el tuyo, sino un tercer virus. Y tu tratamiento y el mío ya no nos va a hacer efecto, con lo cual estamos reduciendo las posibilidades pues de seguir viviendo. Entonces, digamos que el seropositivo es la primera persona interesada en no volverse a reinfectar. Va a ser el más interesado en tomar medidas de precaución. Curiosa e interesante esa apreciación. Todo el mundo cree que cuando una vez estás infectado, pues ya está, no tienes que tener ningún cuidado. No, es al contrario. Ellos son los que más deben de temer pues una infección. Y bueno... Interesante siempre se ha oído hablar de que los seropositivos como si fueran todos unos locos mentales o algo así, para nada. Podrá haber a lo mejor una persona, porque nunca se puede decir no existe, pero tendría que ser una persona que estuviera mal psicológicamente. ¿Qué les puedes contestar a aquellas personas que proponen como única solución la abstinencia sexual? Es Fantástico. La única solución, la mejor solución. Bueno, teóricamente podríamos decir que es la mejor solución, porque si no practicas, por lo menos por esa vía, pues no vas a tener problemas. Pero el tema es que a ver quién renuncia a una vida sexual, porque por mucho que tal, llegará un momento en que nuestro cuerpo no lo pida físicamente. Entonces, el que quiera pues practicar la abstinencia sexual, fantástico. Pero bueno, existe la vía de sangre y bueno, 20.000 cosas. A veces hay gente que dice, no, yo es que no practico sexualmente, pero luego practican pues sexo oral, ya sea una felación o ya sea un cunilingus, con lo cual esos son vías de transmisión de la enfermedad. No practican lo que es la penetración, pero practican todo lo demás, y hay pues en el sexo oral muchas posibilidades de infección. Situación puntual que también hemos imaginado alguna vez, los informativos nos los han acercado alguna que otra vez, por desgracia. ¿Qué le podríamos comentar a esos padres que tienen un hijo, una hija en un colegio, en un centro educativo, que han dado la información de que tienen la enfermedad y que hay un rechazo manifiesto para que no esté, para que quiten a ese chico, a esa chica del centro? Entendiendo el temor, ¿qué se les puede decir? Yo entiendo que todo padre con sus hijos tenga temor. Lo tenemos pues cuando salen de marcha un sábado, cuando salen de marcha un viernes, cuando salgan lo que sea, pues hay 20.000 cosas que pueden haber en la calle, tenemos temores. Igual que bueno, si sabemos que hay una enfermedad, pues en la guardería, en el colegio, en el instituto, tenemos ese miedo. Pero es que no se ha dado nunca ningún caso de infección de un niño pues en una guardería, en un colegio, en un instituto. Nunca se ha dado ningún caso, ni siquiera en la vida cotidiana, es decir, pues la persona seropositiva que viva en su núcleo familiar no se ha dado nunca una infección. No hay ningún caso recogido, porque es que en la vida cotidiana no hay por qué tener, digamos, una vía de transmisión. Incluso cuando un niño se cae, pues jugando, lo que sea, y se hace sangre, y el otro niño se hace sangre, si chocaran estas dos heridas, por una herida que está saliendo sangre, no puede entrar otra sangre, el virus no puede entrar. Si está saliendo algo, no puede entrar nada. Y aparte de eso, que si un niño se cae y el otro lo toca, no pasa nada. La piel es nuestro mejor preservativo, es lo que mejor nos protege, no solo del SIDA, de cualquier enfermedad, de cualquier infección. Nuestro cuerpo está preparado para eso, para luchar contra las enfermedades exteriores.
Entonces no hay ningún caso constatado. Yo, si se diera el caso, aconsejaría a cualquier padre que se informara, porque, por ejemplo, pues nuestra psicóloga tiene a sus hijos trabajando en un colegio y sabe perfectamente que si hubiese un niño seropositivo no lo iba a sacar como loco, porque tiene información. Claro. Tiene información. Y además es que cualquier persona que se acerca a nosotros o busca información y se informa, realmente dice, pero bueno, ¿por qué teníamos que tener tanto miedo? Es que el miedo se ha producido por la mala información que nos han dado. Por el desconocimiento. Es que si el mosquito, que si a través de los mosquitos, que si a través del aire, bueno, se habló unas cosas muy bárbaras, pero eso ha sido lo que ha quedado. No nos hemos ido y nos hemos vuelto pues más buscado información, ¿no? Nos hemos quedado con esa mala información. Entonces, pues, si nos dicen, nuestro hijo está con un niño que tiene la enfermedad en el colegio, bueno, montamos en cólera, porque tenemos miedo, es lógico. Yeah. Si no tenemos información, tenemos miedo. Pero en este tema y en cualquier otro, la desinformación es horrible. Es el peor, ¿no? Casi ya para terminar, hemos agotado nuestro tiempo, Laura. Actividades puntuales de la asociación para estos días, para el día 1. Bueno, nosotros dividimos nuestras actividades en Las Palmas, donde se va a colocar mesas de cuestación y de reparto de información, pues va a estar en La Ballena, en Las Arenas, en el Corte Inglés. Pasado mañana viernes va a haber en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en el Auditorio Alfredo Kraus, y se me olvidó una consejería de Economía y Hacienda. Y luego aquí en vecindario va a haber en el Centro Comercial Atlántico, y bueno, en conjunto con el Ayuntamiento de Santa Lucía hemos hecho actividades hemos estado una semana en la biblioteca, todavía queda semana, pues con juegos interactivos relacionados con el VIH, en la Biblioteca Municipal de Santa Lucía. Hemos dado algún que otro curso de formación. Nosotros hemos asistido pues como recurso en temas SIDA y hemos asistido a recibir la información, porque nunca está de más. Y bueno, en el sur de la isla se hace la ceremonia de las velas, que consiste en poner un lazo gigantesco rojo que vamos rodeando con velas que la gente va comprando y enciende pues en solidaridad con las personas afectadas y en memoria de aquellos que han fallecido por el SIDA. Y se crea un lazo. También se van a poner mesas de cuestación en el sur, en el Ayuntamiento y en el Centro de Salud de abajo. Y bueno, toda esta serie de actividades. También va a haber un concierto, de rock el viernes 30 en la trasera del Teatro Víctor Jara, en vecindario, un concierto de rock. Y a ver, se me queda algo, una exposición de carteles en el Centro Comercial Atlántico. Es que hay tantas cosas que a veces digo, Dios mío. Bueno, va a haber una serie de actividades muy interesantes. Este año hemos tenido que aplazar nuestra gala, que siempre ha sido un poco el colofón de las actividades, porque no hemos conseguido un teatro donde hacerla. Entonces, ¿no han conseguido un teatro donde hacerla? No, están todos ocupados. Ten en cuenta que hay muchos en Reforma, incluso en vecindario, que era donde siempre lo solíamos hacer. Bueno, lo empezamos a hacer el año pasado. Están también en Reforma. Entonces, pues creo que se vaya a aplazar para el 26 de enero. Y bueno, se hará antes de los carnavales, un poco enlazando todo. Pero bueno, hay un montón de series. Decirle a todo el mundo que Amigos contra el SIDA pues se identifica, tanto en los voluntarios que colaboran con nosotros tienen su tarjeta identificativa, como en las mesas siempre hay un mantelito con nuestro nombre, para que sepan pues un poco a quién van los donativos, ¿no? Pues muy bien, no sé si nos ha quedado alguna cosa en el tintero, ¿no? Bueno, volvemos el año que viene. Volvemos el año que viene. Y seguimos. Pues muy bien, gracias nuevamente por estar y hablarnos, informarnos y acercarnos información que es fundamental. Espero que a lo largo del año no abandonen la información, por lo menos lo que es a nivel de prevención. Y bueno, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de informar. Venga, nosotros hemos llegado al final, nos queda un par de minutitos para hacer las 10:25. Hemos estado hablando del SIDA, aprovechando la disculpa de que el día 1 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de esta enfermedad. Espero que les haya servido por lo menos para completar más su información. Nos vemos el próximo miércoles, cerquita del acueducto de la Constitución y de la Inmaculada. Hasta luego.